Palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo aclararle en primer lugar que esta comisión exige responsabilidades políticas solo a los políticos que actualmente detentan responsabilidades. Los demás comparecientes simplemente vienen a informar y no creo que podamos exigirle, salvo a la presidenta de la Junta de Andalucía en este momento y al consejero en activo, ninguna responsabilidad política. Independientemente de eso, por nuestra parte creemos que no estamos atacando a Andalucía, sino a la mierda de gestores que suele tener Andalucía. Vamos a empezar a dejar las cosas claras. Ha comparecido usted aquí diciendo que tiene menos responsabilidad que un bedel. No estamos investigando lo que se ha hecho bien. Hay una comisión de investigación para investigar lo que se ha hecho mal. El famoso bluff, entonces, según usted, originaría una responsabilidad tremenda en la presidenta Susana Díaz por haber suspendido la formación en base a nada. Algo habrá. No creo que la presidenta sea tan irresponsable y se asuste por un revuelo mediático, judicial o de prensa para suspender la necesaria formación. Nos basamos para ello en el no bluff y en el error en la gestión, en la existencia de una línea de paro constante que, tras una inversión de 3.000 millones, no ha conducido, por supuesto, a mejorarlo después de esa inversión a ese nivel. Quisiera preguntarle, en relación a su no responsabilidad, ¿cómo es posible que, si se cumplían los procedimientos administrativos, en esta comisión no hayamos encontrado ni un solo antecedente en ninguna de las resoluciones de exceptuación que estaban relacionadas con el control, precisamente, y no con la justificación ni con los gastos, que pueda permitirnos entender ninguno de los expedientes de exceptuación, puesto que no podemos revisarlo ya que solo tenemos la resolución? Y yo tengo aquí exceptuaciones firmadas por usted. Entonces, la pregunta es, si todo se hacía tan bien, ¿en qué momento desaparecieron los documentos y antecedentes necesarios en los procedimientos administrativos de exceptuación? Y si usted, en alguna de sus firmas, tuvo solo la resolución en sus manos o alguien le informó de que existía un expediente previo. Sí, perdón, le he pedido un momento al compareciente antes de que... Creo que escuchó una expresión de su parte. Pido disculpas y solicito que se borre del acta. Esa expresión no me parece... Es desafortunada, reconozco el error. ¿Retira entonces la expresión? La expresión y solicito al letrado que no conste. Se lo agradezco, señor Yago. Tiene la palabra. Muy bien. Le agradezco también que la haya retirado, porque si no me obligaba a mí a decir una barbaridad. Entonces, no íbamos a parar de decirnos barbaridades. Es decir, que mejor así se lo agradezco. Mire usted, el hecho de la suspensión de la formación profesional, en mi opinión, y no estoy para dar opiniones aquí, sino para hechos, efectivamente tiene otras circunstancias distintas a la, por así decirlo, al nerviosismo generado mediáticamente sobre este tema. Yo le puedo decir que de yo haber continuado como consejero posiblemente hubiese decretado también la suspensión de la formación. Sencillamente por un problema de atasco de gestión que hacía algunas veces inabordable la gestión. Y yo lo hubiese suspendido, con independencia de lo que hubiese pasado, y así estaba hablado en su momento con los agentes sociales y económicos, porque había habido una oferta superior a la capacidad de gestión que se tenía en la comunidad. Y hubo una reflexión en ese sentido, desde al menos que yo conozca, desde el año 2009, cuando estábamos en ese tema. Por tanto, no tiene causa-efecto la decisión de la presidenta, me imagino que a propuesta de la consejería competente en materia de formación, porque todas las propuestas, según la ley de gobierno, son formuladas por los consejeros. Mire usted, tanto que nos gusta la intervención, usar la intervención general, le quiero recordar un informe de la intervención general del año 2000, del 13 de octubre del año 2000, nos dice la intervención en relación con la dilación temporal en la justificación del gasto, que corresponde, primero, al beneficiario, que es donde concurre el interés, y la valoración de la oportunidad y la necesidad de aplicar esta excepción al ámbito de la discrecionalidad del consejero. Por tanto, in situ está el beneficiario, que es el ciudadano último en recibir la formación, que no puede pagar los errores o la dilación temporal, y, por tanto, la posibilidad de que, existiendo el interés social, el consejero competente haga eso. En cualquier caso, creo recordar, lo que me han dicho mis compañeros, que fue en mi época de las que menos se efectuaron excepciones o dilaciones temporales en la justificación del gasto. Por tanto, no hace falta
mayor antecedente que el que existe en la ley y existe en los papeles del propio interventor del año 13 de octubre del año 2000. En cuanto a ese problema que usted me ha reconocido, y eso le honra, porque precisamente desde mi grupo político hemos insistido mucho en eso, no en exigir responsabilidades por la legislación, ahí está, por el desarrollo, el esfuerzo notable de la Consejería y de los funcionarios era evidente, sino precisamente, y desde el punto de vista político, por ese atasco que se producía, y desde el inicio, nos lo acaba de decir el consejero anterior, que se desarrolló la competencia teniendo ya en vistas, como siempre pasa con el traspaso de competencias, que se van a quedar sin suficiencia de medios humanos para gestionarla. Pero la cosa es, estos atascos se producían en los cierres. Bien, como le he dicho al consejero anterior, es normal que uno desarrolle un sistema competencial nuevo y se encuentre con la sorpresa de que los números no eran previsibles para nadie en cuanto al montante de expedientes que había que gestionar. Hasta ahí de acuerdo. La expresión "nos ha pillado el toro" es válida y aceptable y justificable. El problema es que el atasco se producía año tras año y, como le explicábamos al consejero anterior, y a la vista de las informaciones, que eso sí es verídico, que nos han ido proporcionando los diferentes directores generales provinciales, en vez de aumentar la plantilla o cambiar el sistema que ocasionaba el atasco, se nos ha informado de que se reducía el número de funcionarios dedicados al control, deficiencias presupuestarias, menos recaudación o lo que sea, en vez de aumentarlo, y que era desesperante, y así se comunicaba todos los años el problema creado. Entonces la pregunta es, ¿por qué no decidió? Fíjese que los controles legales entendemos que estaban bien hechos, y efectivamente Andalucía contaba con un control excepcional. Pero claro, precisamente ese control excepcional, relacionado con la carga de trabajo, que era imposible, porque también se nos ha dicho aquí, no sé si hoy o ayer mismo, que la Junta lo que no podía hacer era imposible, y efectivamente es imposible que a lo mejor 5 funcionarios revisen 500 expedientes en un mes, porque no hay materialmente tiempo. La cosa es, nadie se planteó en ningún momento, o bien sustituir el famoso sistema J que organizaba el atasco, y efectivamente podía causar esos daños al interés social protegido por las exceptuaciones, que era que no se interrumpieran los cursos y que los beneficiarios recibieran las correspondientes subvenciones o ayudas, o bien incrementar de forma adecuada la plantilla para que se pudiera resolver el asunto, porque es que tenemos al final que desde 2003-2004 se va produciendo un incremento, se va produciendo un atasco, y eso se arrastra, bueno, hasta hoy en realidad, que cuando se suspende la formación y se comienzan a revisar los expedientes a partir de las modificaciones de 2009, no es sino cuando el escándalo judicial provoca que, por ejemplo, a Conde de Ibarra aquí en Sevilla, pues vayan destinados cerca de 70 funcionarios extra. Es decir, a nuestro juicio, ha sido tarde esa llegada de esos 70 funcionarios para proceder a revisar, para evitar prescripciones, todos esos funcionarios. Y la pregunta es esa. Nadie se planteó en algún consejo de gobierno o en la misma consejería, si seguimos así un año más, el riesgo alto de que pase algo existe. Nos han informado los directores generales eso, que puntualmente todos los años se hacía una especie de resúmenes de necesidades humanas para atacar el acuciante problema de la extraña coordinación entre cursos, presupuestos, revisión y la imposibilidad diseñada desde el principio del sistema de que eso se corrigiera en los 2 meses, 3 meses que había de plazo. Le agradezco la pregunta y la exposición. Hay coincidencia en el control de legalidad, en un sistema bueno. Es decir, ojalá en el tiempo en el que pedíamos incremento de capítulo 1, los partidos hubiesen aplaudido el incremento de capítulo 1. No le quiero ni decir la que se liaba en este Parlamento cuando el proyecto de presupuesto contemplaba incremento de capítulo 1 y de capítulo 2. Horroroso. Horroroso. No había forma. Y me remito a las actas parlamentarias. Yo le digo porque lo he vivido. Luego, lamentablemente, teníamos poca solidaridad parlamentaria para el incremento del capítulo 1 y el capítulo 2, y el Gobierno tampoco era muy partidario. Y yo lo puedo entender, porque lo que había es un desajuste temporal entre recursos humanos y justificación del gasto. Entonces, usted lo que no puede poner 100 personas estructurales cuando el resto del año no tiene, por así decirlo, no tiene ese incremento de actividad. ¿Qué debatíamos? Por intentar incrementar o acelerar o anticipar las justificaciones. Es que todo el mundo en España, y no lo digo yo, el último día es el día de la presentación de Hacienda. Pues la justificación del gasto ocurría lo mismo. Todo el mundo lo presentaba en última instancia y desbordaban el sistema.
No era posible. Y no había, por tanto, una adecuación temporal. Eso lo estuvimos reflexionando muchísimas veces, porque, lógicamente, los directores generales decían, consejero, que no tenemos, y porque le puedo garantizar que yo era, y así se lo podré comprobar algún día, enormemente restrictivo en la firma de dilaciones temporales en la justificación del gasto. Pero era imposible, salvo causar un daño irreversible a los beneficiarios, que en definitiva eran los ciudadanos de Andalucía, fueran ocupados o demandantes de empleo. Yo me alegro que ahora haya 70 personas, porque eso nos va a venir a todos muy bien, a nosotros, porque definitivamente se salga a la verdad. Y le quiero retomar una cuestión anterior, que usted dice que a mí no me puede pedir responsabilidad política. Se lo agradezco, hombre, porque la Comisión Parlamentaria de Investigación Política nada más que tiene una finalidad, según la doctrina parlamentaria occidental, que demostrar la responsabilidad política se aparta al gestor. Yo llevo apartado 6 años, así que difícilmente se puede pedir de mí algo más que sea un indicio de culpar a mis compañeros o algo que me lleve más cercano al banquillo, porque la conclusión de esta comisión respecto a mí es 0, o ya se ha consumado hace más de 6 años que estoy fuera de la actividad política, de la vieja y de la nueva política. De la vieja y de la nueva, posiblemente porque el sello que me han marcado por impulso de algunos ha sido de un daño social irreversible. Y por tanto no puedo ni siquiera ejercer la política porque no me dejan acercarme los partidos a la política cuando hace una actividad mía desde los 14 añitos. Pero usted comprenderá que a mí sí me es útil, como compareciente, igual que cuando me digo alguno técnico, la información que usted me pueda proporcionar para efectivamente exigir las responsabilidades políticas que sí procedan, porque precisamente lo que usted me ha dicho me resulta bastante interesante, el hecho de que estuvieran reflexionando acerca de lo que sí conocían que se producía. No sé si preguntarle si alguien desde Economía y Hacienda, por ejemplo, les informó, les aconsejó, y si alguna vez se lo plantearon, que hicieran lo mismo que hacían ellos, que normalmente en las campañas de recaudación de renta pues se contrata un personal extra para efectivamente hacer frente a ese volumen ingente de documentación, o si alguien, viendo el coste-beneficio de esas contrataciones temporales, con la justificación que estoy entendiendo que me está diciendo que, bueno, al fin y al cabo, era una dilación en el tiempo que se resolvió con el problema, o sea, el problema de Jota que se resolvió con la técnica de las exceptuaciones, era suficiente y se entendió que no era procedente aumentar el gasto en plantilla. En cualquier caso, de todas formas, es evidente que, por lo que se nos ha contado aquí, y en todos los sitios, es normal, habrá algún funcionario que sea oveja negra y efectivamente habrá receptores de subvenciones y que hayan aprovechado precisamente esa dilación. Entonces la pregunta es si eran ustedes conscientes del riesgo que se corría de que efectivamente algún listo, como parece que ha ocurrido en algunas ocasiones, pudiera aprovechar esa falla administrativa para entrar en el sistema y, bueno, pues hacer cosas indebidas y proceder a precisamente lo que no regulaba la ley, que era una ley de subvenciones y no una ley de lucro, porque yo lamento decirle que por ahora sí que hay algunos indicios en algunos casos, aunque todavía no hayan sido resueltos judicialmente, de que efectivamente había personas que se enriquecieron más allá de esas limitaciones o previsiones legales de la orden a la que hemos hecho antes referencia, y si no es probable que eso se debiera a que era conocido por todos el sistema de disrupción temporal de control que permitiría a muchos, bueno, pues aprovecharlo para, digamos, irse de rosita habiendo obtenido dinero público indebidamente. Bueno, ya coincidimos en que nunca ha habido un sistema que, de alguna manera, a la ciudadanía o a los beneficiarios le eximiera de la obligación de justificar. Todo el mundo ha tenido que justificar hasta el último euro, hasta el último momento, en todo caso. En todo caso. Si estamos de acuerdo en eso, empezamos a entendernos y se quita alguna sombra de duda que había aquí. Usted, frente a ese desajuste temporal, la verdad es que las consejerías de Hacienda y de Administración Pública, por principio, son cortitas de puño y no sueltan nada, ni en las concejalías ni en nada. Y cuando hay incremento de personal, son bastante cortitas
de puño y dice, apáñate con reajustes internos de personal, que es lo que hacíamos alguna vez, quitando personal de otros servicios y incrementando el Departamento de Justificación. Mire usted, yo no lo he sido en mi vida, un político, un ciudadano que legisle bajo la presunción de culpabilidad de la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía es honesta en principio y así tiene que discurrir el convivir social. Por lo tanto, yo no puedo hablar pensando que por el agujero se me mete algún corrupto. Si los hay, y yo soy el primero que lo condeno, porque estoy pagando por algo que no he cometido, le garantizo que ha sido a extramuros de la legalidad y del hacer de la Junta de Andalucía. Se lo aseguro absolutamente y respondo por ello del año 2004-2010 con absoluta entereza. Y ha sido a extramuros de la Junta. Y si alguien se ha aprovechado de alguna falla del sistema normativo, no ha sido con la colaboración ni de los gestores ni de los responsables políticos. Y creo honradamente que tampoco de los funcionarios. Pero yo siempre he legislado bajo el principio de presunción de inocencia de la ciudadanía y nunca bajo el principio de quién es el chorizo que me da, porque si no el sistema de convivencia social se rompe. Una última pregunta, señoría, si tan amable. Como le he indicado antes al consejero anterior, en algún momento también se planteó la posibilidad, para salvar ese problema de atasco y de control final con eficacia y velocidad, diseñar o hacer la formación mediante contratación pública en vez de mediante subvención pública. Más bonito. Y me gustaría ver si el misterio del tiempo, el programa de la UNO nos lleva al año 2004-2005. Yo fui de los que intenté poner en funcionamiento los centros públicos de formación. La legislación que tiene esta comunidad autónoma hace imposible una eficaz gestión de determinados cursos de formación porque el sistema impide la adaptabilidad que requiere el mercado de trabajo. Es imposible, sencillamente. Ya me hubiese gustado a mí haber podido una adaptabilidad, porque entre dota de capítulo 2, dota de capítulo 6, es un sistema que es imposible. Por tanto, yo le puedo decir, el sistema que hicimos, además de pedir condicionado por ley, es decir, cuando he oído esta mañana, es que la opción que toma usted por la subvención, obviando el concierto que dice ahora alguien que hubiese sido mejor, sencillamente no era posible. Legalmente solamente existía el sistema de gestión subvencional para la formación, y así lo plantea el artículo 2, el artículo 3 del Real Decreto del Ministerio del año 2007. Por lo tanto, no era posible otro sistema. Ya le digo, ese es un sistema que hoy ojalá se pudiera hacer, tiene sus problemáticas. Yo ya me gustaría, creo, salvo me puedo equivocar, que no existe ningún sistema perfecto de gestión del gasto público. Siempre hay posibilidad de que alguien te engañe, pero en todos los sistemas. Y en la subvención, posible más, porque el 90% de la gestión de la Consejería de Empleo es gasto público subvencional. Tenía poco gasto estructural, como otras consejerías. Si Salud tiene el 99% del gasto prefijado. Yo tenía un gasto a demanda de ciudadanos. Y ha sido un control tal que 52.000 euros, teóricamente, que es el daño producido hasta ahora, lo considero, verá usted, es sacable porque lo teníamos que haber corregido y haber impedido, pero un daño de índole menor. Y, por supuesto, insisto, quien extramuro de la Junta de Andalucía se haya aprovechado de esta, a por ello.